Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una mañana muy agradable. Hoy vamos a platicar sobre los alimentos equivalentes. ¿Qué es un alimento equivalente y cómo utilizarlo en tu plan de alimentación? Seguramente en algún momento cuando has acudido a consulta de nutrición te han dado listas de alimentos equivalentes y te han dicho, mira, de esta lista de verduras puedes agregar a tu desayuno dos equivalentes. De frutas puedes agregar una, de cereales puedes agregar 3, de alimentos de origen animal vas a agregar 2 o 3, ¿no? Según las cantidades de calorías que necesites al día, gramos de proteína, en fin, todo lo que se calcula para diseñar un plan de alimentación. Muy bien, pues hoy te voy a hablar sobre justo qué es un alimento equivalente o a qué nos referimos cuando hablamos de ellos, ¿vale? Entonces vamos a hablar primero, vamos a tener aquí como ejemplo las frutas, y un alimento equivalente significa que tú puedes sustituirlo por cualquier otro alimento que se encuentre dentro de su mismo grupo, es decir, grupo frutas. Vamos a concentrarnos ahorita en el grupo de las frutas. Y por ejemplo, en nuestra lista nos dice que un equivalente de frutas, por ejemplo de plátano, es la mitad de nuestro plátano. Si yo me como un plátano completo, entonces estaría comiéndome 2 equivalentes de frutas. Si yo quiero sustituir este equivalente de plátano, que sería la mitad de plátano, por ejemplo, una manzana, entonces podría comerme una manzana completa. Son alimentos equivalentes porque te van a aportar en promedio lo mismo en calorías y lo mismo en cantidades de carbohidratos. Entonces, pero vamos a suponer que tú no quieres comerte ni el plátano ni la manzana y tienes cualquier otra fruta, por ejemplo, papaya, sandía, piña, estas frutitas que se pican y se sirven en una tacita o en un platito. Bueno, pues la cantidad equivalente de medio plátano a, por ejemplo, piña, sería 3/4 de taza. 3/4 de taza, que estaríamos hablando de un tamaño así. Este sería el tamañito de lo que tú te podrías servir de piña, sustituyendo medio plátano. Y serían equivalentes porque te van a aportar exactamente, en promedio, las mismas cantidades de calorías y los mismos gramos de carbohidratos. ¿Qué no sería su equivalente? Que tú quitaras ese plátano, no te quieres comer este medio plátano y tú decidas comerte una taza de brócoli, por ejemplo. Esto no sería alimento equivalente porque no pertenecen al mismo grupo. ¿Qué sí sería equivalente a nuestra tacita de brócoli? Bueno, pues un plato de sopa de verduras. Ese sí sería un alimento equivalente. ¿Por qué? Porque pertenecen al mismo grupo, al grupo de las verduras. Luego vamos a pasar, por ejemplo, a nuestro grupo de los alimentos de origen animal. Aquí, por ejemplo, yo tengo esta imagen donde podemos observar, son 3 albóndigas. Una albóndiga es un equivalente de alimentos de origen animal, entonces aquí vienen 3 albóndigas, lo que sería igual a 3 equivalentes de alimentos de origen animal. Si yo quiero sustituir estas albóndigas, por ejemplo, por un bistec de res, entonces tendría que comer o igualar la misma cantidad a 100 gramos, que serían nuestros 3 equivalentes de alimentos de origen animal. Entonces, yo quiero sustituir mis albóndigas, no me dio tiempo prepararlas, no las tengo, pero tengo un bistec de res, tengo filetes de res en casita. Bueno, pues entonces mis 3 albóndigas, que serían 3 equivalentes de alimentos de origen animal, los sustituyo por otros 3 equivalentes de bistec de res, que serían 3 equivalentes 100 gramos. Pero vamos a suponer que tú no tienes ni el bistec ni las albóndigas y no te gusta, sino, no sé, por ejemplo, quieres comer pescado o quieres comer pechuga de pollo. Bueno, pues tus 3 equivalentes, tus 100 gramitos, que vendrían siendo este filete de res,
también aplica para un filete de pescado o una pechuga de pollo. 3 equivalentes serían lo mismo de 100 gramos. Ahora, en algún momento se compartió en redes sociales o en ciertas páginas que podías utilizar tu mano para medir tus equivalentes. Y sí, es una manera muy sencilla cuando pues no podemos estar midiendo nuestros alimentos en tazas o en gramos. Bueno, pues podemos utilizar nuestra mano para medir esos equivalentes. Y entonces, por ejemplo, la palma de mi mano sería lo equivalente a mis porciones de alimentos de origen animal. Entonces mi palma de la mano sería mi equivalente a una pechuga de pollo, una pieza de pollo también, o un filete de res, un filete de pescado. Esta sería la porción que yo podría comer. Claro, no es muy exacto tampoco, porque si nosotros observamos aquí un filete de bistec o de pescado, sus 100 gramitos, sería pues prácticamente un poco más de mi mano, o depende también de la mano de cada persona, ¿no? Pero digamos que para poder hacerlo más práctico nos dan esa herramienta de poder, o esa opción de poder utilizar nuestras manos, ¿vale? Entonces, yo puedo sustituir mis alimentos de acuerdo a sus equivalencias. Por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes en tu menú o en tu desayuno una rebanada de pan integral, pues su equivalente lo vas a encontrar en el grupo de cereales y tubérculos. Cereales, otra vez, no son cereales de cajita. Hablamos de cereales como avena, trigo, amaranto, maíz y todos los alimentos que se pueden procesar con ellos, como la tortilla, las pastas, el arroz, el elote, la tortilla, les había dicho la tortilla, las galletas, todos esos forman parte de ese grupo. Entonces, vamos a suponer que tu menú dice en tu desayuno una rebanada de pan integral. Su equivalente dentro del mismo grupo de cereales vendría siendo una pieza de tortilla. Entonces, para poder sustituir alimentos, simplemente tienes que identificar a qué grupo de alimento pertenece aquel que tú quieres cambiarle a tu menú y buscar en qué cantidades sustituirlo. Te decía de las verduras. Tú no quieres comerte tu brócoli porque a lo mejor te inflama, porque no te gusta simplemente o no lo tienes en casa. Bueno, pues lo puedes sustituir por una sopa de verduras o por una ensalada de cualquier verdura, ¿sí? Puedes combinar diferentes verduras y medir una porción, por ejemplo, una taza, lo que te quepa en una taza o tacita y media de verduras, y esa podría ser tu porción equivalente de verduras en esa comida, ¿vale? Espero que te haya quedado claro esta parte de cómo se manejan los equivalentes. Más adelante les mandaré algunas imágenes para que tengan más claridad de por qué alimentos sustituirlo, ¿vale? Me dio mucho gusto saludarlos, cuídense mucho, que tengan un bonito día.